過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Martínez, que se unió al canal con el rango "Estás loco, joder pibe, estás loco". Un saludo para Sansi Fernando Velázquez, que se unieron al canal con el rango "Dios Universal". Un saludo para Gino Fanfics, Daniel Lucero, Chino WTZ, Lucasson, Cristian Torres, Juegos King, Sebastián Mendoza, Chloe Golden, Bamboo Random y Rimuru Chiquito, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Un saludo para Santiago Taxa, Brian Mateo, Leo de Gario Caballero, Niel Vid, Gutiérrez JR, José Luis Rodríguez, Basi Rodríguez y Gabriel Nicolás, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Un saludo para Víctor Hernández, Jesus, Ari Vargas, Michael Cubo, Kevin, Pierre Anderson, Nicolás Álvarez, Steven Gregory, Dede de GTRS, Camilo Pérez, fans del anime, Survilan 12, Edgar Martínez, Kirok, Samael 117, Spectra Phantom, Sumo, Pablo C. Rueda B, Arc Luriel, Abraham 133Z, Jair Rivera, Bradley Torres, Xvin Gamer, Jonathan, Vincenzo, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Grimpas, Hugo Enrique, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, Alejandro López, Kurokiba 049, C7 Cercero y Mauricio Hernández, que se unieron al canal con el rango Caramelito. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Ante la monstruosa transformación de Zarbon, Vegeta dio un paso atrás involuntariamente, con el rostro deformado por el miedo. En un instante, su confianza quedó completamente destrozada por el abrumador poder que tenía ante sí. No. Esto no puede ser. Soy el príncipe de todos los Saiyajin, el más fuerte. No puede ser mucho más fuerte que yo. ¿Cómo es posible?, gritó Vegeta, con los dientes apretados y los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su voz delataba su miedo y desesperación, en marcado contraste con su arrogancia habitual. Si Dodoria hubiera presenciado esta escena, se habría sentido encantada por la vulnerabilidad de Vegeta, riéndose sádicamente y saboreando la oportunidad de describir cómo rompería su voluntad pieza por pieza. Kuri, por otro lado, se habría burlado sin piedad de Vegeta, disfrutando de una satisfacción petulante por la caída de su rival. Pero Zarbon no era como ellos dos. Mientras observaba la reacción de Vegeta, lentamente se volvió solemne, sin mostrar rastros de diversión o satisfacción. Al ver la reacción de Zarbon, Vegeta también se calmó, chasqueando la lengua con fastidio. «Oh, ¿no te lo creíste?», dijo Vegeta, con un matiz de decepción en su voz. «¿Qué te hizo sospechar?». Zarbon entrecerró los ojos, tensándose cuando su sospecha se confirmó. Siempre se había enorgullecido de su habilidad para leer a la gente, y Vegeta no era la excepción. El Vegeta que conozco es irrazonablemente orgulloso. Nunca se derrumbaría de miedo, incluso frente a un poder abrumador y una muerte segura. No habría dudado. No se habría retirado. Preferiría morir gritando de agonía que arrodillarse y traicionar su orgullo, o su honor. Vegeta aplaudió lenta y deliberadamente, genuinamente impresionado. Era raro que alguien lo viera tan claramente, y aún más raro que alguien lo articulara tan bien. ¿Sorprendido? No lo estés. No tienes idea de cuánto tiempo te he estado observando, Vegeta. Cada movimiento, cada respiración, cada momento. Te conozco mejor que tú mismo, explicó Zarbon.
Vuelve al armario y cierra la maldita puerta detrás de ti. Nadie quiere saber sobre tus fetiches. Vegeta parecía disgustado y profundamente perturbado. Zarbón parpadeó sorprendido, al darse cuenta de cómo sus palabras debieron haberle sonado a Vegeta, pero decidió ignorarlo y seguir adelante. Entrecerró los ojos mientras examinaba al Saiyajin. Pero has cambiado bastante drásticamente, especialmente después de tu visita al planeta 4032, verde, 877. Fue un destino inusual para ti, dada la fuerza lamentable del planeta y su pésima calificación. Honestamente, ni siquiera valió la pena el combustible para llegar allí. Vegeta echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. ¡Qué lástima! Sí, aparte de Kakaroto, todos eran patéticamente débiles. Sin embargo, a pesar de su debilidad, de alguna manera lograron repelerme. Vegeta todavía se negaba firmemente a admitir que estaba derrotado. Una palabra así nunca escaparía de sus labios en asociación con tierra. Nunca. Su orgullo simplemente no le permitiría reconocer una batalla librada con tácticas tan inescrupulosas. A veces, después de despertar de una pesadilla, todavía comprueba instintivamente si su basura todavía está allí. Al notar la confusión visible de Zarbón, Vegeta suprimió los ecos inquietantes de su trastorno de estrés postraumático y, en cambio, aprovechó la oportunidad para regodearse. Pero esos terrícolas poseían una habilidad bastante única, la capacidad de sentir y controlar la energía misma. Para ellos, era una necesidad para compensar su debilidad. Sin embargo, es solo en manos de una élite como yo, que la habilidad puede realmente florecer. Y fue en ese pequeño y deprimente planeta donde comprendí esta habilidad y obtuve el control sobre mi propia energía. Así que así es como lograste suprimir tu poder a un grado tan extremo. Precisamente, Zarbón, respondió Vegeta con una sonrisa segura de sí mismo. Pero ¿quién dijo que la supresión era el alcance de esta habilidad? ¿Es la supresión la única asociación que viene a la mente con la palabra control? No, el verdadero valor de esta habilidad se encuentra en la dirección opuesta. Con ella, puedo superar mis límites y lograr un poder mucho más allá de lo que mi cuerpo libera naturalmente. Con su monólogo concluido, Vegeta comenzó a aumentar su poder, un grito ensordecedor surgió de su garganta mientras su ki aumentaba. Una aura brumosa y crepitante se encendió a su alrededor, y el suelo bajo sus pies tembló sutilmente. Rocas cercanas de varios tamaños se elevaron en el aire por la pura fuerza de su energía. A lo largo de toda su vida, Vegeta nunca antes había llevado su energía más allá de sus límites normales. Esto no se debió a una falta de ambición, sino más bien a un control insuficiente sobre su poder y a la ignorancia de lo que era posible. Sus niveles de poder de 18.000 en la Tierra y 28.000 después siempre habían estado en el estado de equilibrio. Los niveles naturales que su cuerpo podía sostener en ausencia de cualquier manipulación. Pero ahora, por primera vez, Vegeta estaba rompiendo esas limitaciones autoimpuestas sin saberlo. Incluso sin un mentor, a través del puro esfuerzo y la dedicación, el príncipe de todos los Saiyajin había dado su primer paso monumental hacia el dominio del verdadero alcance de su poder. Mientras el suelo temblaba, el rastreador de Arbón registró diligentemente los crecientes niveles de energía de Vegeta. Los números pasaron por la pantalla en rápida sucesión. 28.000, 35.000, 41.000, 45.000, 49.000, 52.000. El rastreador comenzó a chisporrotear y a echar humo por la tensión de monitorear una energía tan intensa. Con un último rugido gutural de esfuerzo, las rocas que levitaban alrededor de Vegeta se estrellaron contra el suelo. En medio de ellas, se puso de pie y se crujió el cuello con una sonrisa arrogante. La pantalla del rastreador de Zarbón parpadeó una última vez antes de fijarse en una lectura final. 55.361. Con un triste pitido, las funciones de detección del rastreador se desconectaron, sobrecargadas por la energía de Vegeta. Sin inmutarse, Zarbón separó con calma el dispositivo ahora inútil y lo arrojó a un lado con suavidad. Aunque el explorador todavía funcionaba técnicamente, sus sensores habían sufrido daños irreversibles, lo que lo volvía prácticamente inútil para su propósito principal. Los dos combatientes se miraron a los ojos. La expresión de Zarbón era sombría, una mezcla de resignación y solemne determinación, que contrastaba marcadamente con la fría confianza de Vegeta, como un depredador saboreando la certeza de su victoria. Zarbón sacudió la cabeza, sonriendo con desprecio. Soltó una risita, un sonido desprovisto de cualquier diversión genuina. Pensar que así es como encontraré mi fin. El señor Freezer estaría completamente decepcionado de mí.
No seas demasiado duro contigo mismo, Zarbon. Aún podrías intentar una retirada apresurada con el rabo entre las piernas, se burló Vegeta con sarcasmo. Hizo una pausa, teniendo cuidado de enfatizar sus siguientes palabras. Si eres lo suficientemente rápido, claro. El énfasis de Vegeta en la velocidad de Zarbon había estado lleno de significado. La transformación de Zarbon era su carta del triunfo, su as. Una forma monstruosa que había abrumado a innumerables enemigos, pero que solo reforzaba su volumen, fuerza y defensas. Aunque se convirtió en un coloso, el aumento de masa y poder se produjo a expensas de la agilidad. Si bien ciertamente no era drásticamente más lento que en su estado normal, la mejora en la velocidad era insignificante en comparación con otras áreas. También se suponía que era confidencial. Entonces, también estabas al tanto de la debilidad de esta forma. Parece que has hecho tu tarea, concedió Zarbon con resignación. Miró a Vegeta con sombrío respeto. No me sorprende que este haya sido el resultado, me superaste tanto en inteligencia como en poder. No jodas, idiota. Pero. Intervino Zarbon con calma pero abruptamente, señalando a Vegeta con un dedo. No has pensado en esto completamente, Vegeta. Tu poder aún no es suficiente para enfrentar a un miembro de la fuerza Jinju, y mucho menos a todos a la vez. Y el señor Freezer será informado de tus acciones. Las palabras de Zarbon no solo sirvieron como advertencia, sino también como una táctica deliberada para prolongar la confrontación. Necesitaba tiempo. Tiempo para que Wabon y Apple escaparan, tiempo para reevaluar su estrategia, tiempo para explotar cualquier ventaja posible. El hecho de que sus posibilidades de victoria fueran escasas no significaba que debiera rendirse. Vegeta se cruzó de brazos y su sonrisa se amplió hasta convertirse en una mueca maliciosa. ¿Y cómo exactamente lo sabría? ¿Qué? ¿Cómo podría saber Freezer algo de esto cuando he destruido la fuente de energía de tu nave? ¿Conseguiste enviar un mensaje a tiempo, Zarbon? La expresión de Zarbon se volvió fea. En su prisa por enfrentarse a Vegeta, había pasado por alto ese detalle crucial. Ni siquiera la señal de socorro automática podría haber sido transmitida en los escasos segundos que pasaron entre que Vegeta desactivó ambos generadores. La comprensión golpeó a Zarbon con fuerza. La única forma concebible en que Lord Freezer podría enterarse de los eventos aquí era si alguien de otra base lograba enviar un mensaje. La mayoría de los cuales Vegeta había destruido sistemáticamente durante el último día o así en ausencia de Lord Freezer. Vegeta irradió una satisfacción petulante mientras observaba el momento de comprensión de Zarbon. Con deliberada finalidad, dio el golpe de gracia, clavando el último clavo en el ataúd. Y en cuanto a la fuerza Jinju, ¿cómo me encontrarían? Especialmente porque no estarás vivo para decirles que puedo suprimir mi poder. Zarbon frunció el ceño profundamente ante su terrible situación. El plan había sido brillante, un atraco casi perfecto. A pesar de la aparente inevitabilidad de su muerte, se obligó a mantener la calma. Su objetivo permaneció inalterado: entretener a Vegeta y proteger las Dragon Balls para el señor Freezer. Excelente plan, murmuró con los dientes apretados, su voz teñida de amargura. Siempre te he favorecido. Tan efectivo, tan eficiente. Y siempre te he odiado, replicó Vegeta secamente. Zarbon soltó una risa hueca, levantando los brazos en un encogimiento de hombros. Para ser justos, despreciabas a todos. Pero creo que tal vez, solo tal vez, me odias una fracción menos que los demás. Te he hecho mi parte justa de favores a lo largo de los años. ¿Recuerdas todos esos espacios de la lista negra de planetas que te he dado? No hago eso por cualquiera, ya sabes. Incluso Jinju recibe menos que tú. Tú y yo sabemos que nunca los uso, respondió Vegeta rotundamente. La declaración de Vegeta sonó verdadera. La lista negra de planetas era un privilegio codiciado dentro de la era Fría Imperio. Garantía personal del Rey Cold contra la invasión, esclavitud o destrucción de un planeta durante un período específico, normalmente una década. Era una recompensa reservada para aquellos que hacían contribuciones significativas a los intereses del imperio, lo que la convertía en un activo inmensamente valioso. Poseer incluso un solo puesto tenía un inmenso atractivo para una civilización, ya que era el único medio para garantizar un período de seguridad y prosperidad, libre de la tiranía del Imperio Cold. Después de todo, ser parte del Imperio no absolvía a una civilización de sus deberes hacia el Imperio ni otorgaba inmunidad contra la aniquilación. Una civilización podía exhibir las banderas del Imperio y someterse de todas las formas imaginables, pero debía contribuir si deseaba y ganarse el derecho a sobrevivir.
Por lo tanto, asegurar un puesto tan codiciado en la lista negra para su mundo natal se convirtió en el objetivo natural para muchos guerreros. Se alistaban voluntariamente y mataban continuamente bajo el estandarte de la fuerza Freezer, ya sea por elección personal o por orden de sus planetas, con la esperanza de obtener uno. Hasta el día de hoy, innumerables civilizaciones están intentando diligentemente preparar guerreros de élite para el imperio. ¿Y por qué no lo harían? Después de todo, a veces, el servicio y el sacrificio de un solo guerrero de élite era todo lo que se necesitaba para comprar décadas de paz. Y así, tal como King Cold había planeado, al entrelazar los intereses personales de las civilizaciones conquistadas con los de su imperio, el sistema de listas negras de planetas había asegurado más de un milenio de estabilidad para el imperio Cold. Pero para un vagabundo como Vegeta, que carecía de un mundo natal y estaba impulsado únicamente por sus ambiciones, estos espacios en la lista negra no tenían ningún valor. Irónicamente, si Kakaroto hubiera sido menos terco, Vegeta podría haber usado algunos en ese planeta lleno de barro. Bien podría haberlo hecho, ya que de todos modos solo estaban acumulando polvo. Zarbon levantó una ceja, un gesto que podría haber sido encantador en su forma normal, pero ahora, en su estado transformado, solo lo hacía lucir especialmente perturbador. ¡Qué lindo, Vegeta! ¿Pero alguna vez te detuviste a pensar por qué Recoome estaba tan a menudo fuera de misiones justo cuando tú regresabas de las tuyas? De nada, por cierto. También había asuntos que Zarbon no podía revelar. Por ejemplo, fue Zarbon quien convenció a Freezer de perdonar a Vegeta después de la destrucción del planeta Vegeta por motivos estratégicos. Freezer inicialmente no estuvo de acuerdo y tenía la intención de eliminar a Vegeta para terminar el trabajo. Sin embargo, su señor finalmente accedió a la persuasión de Zarbon, permitiéndole hacer lo que quisiera. Ahora, en un amargo giro de ironía, Zarbon estaba encontrando su fin a manos de la misma persona que una vez había salvado. La expresión impasible de Vegeta cambió, un destello de comprensión amaneció en su mente. El conveniente horario de Recoome era una observación que nunca había cuestionado realmente, enterrada bajo capas de animosidad y su incansable búsqueda de poder. Ya sabes, comenzó Vegeta lentamente. Si no hubieras guardado ese pequeño detalle en el armario, podría haberte odiado menos de verdad. Vegeta parecía reacio a continuar la conversación. Con una velocidad asombrosa, se lanzó hacia adelante, tomando a Zarbon desprevenido cuando su puño se estrelló contra el estómago de Zarbon. El impacto fue poderoso, pero para sorpresa de Vegeta, Zarbon logró absorber el golpe y mantenerse firme, deslizándose solo unos centímetros hacia atrás. Con ese golpe inicial, las compuertas se abrieron de par en par para un intercambio torrencial de golpes. Cada puñetazo y patada aterrizaba con precisión y ferocidad, cada golpe castigaba por sí mismo. A pesar de la disparidad en sus niveles de poder, los combatientes demostraron estar notablemente igualados. La monstruosa transformación de Zarbon le otorgó resistencia y resiliencia que le permitieron soportar los ataques de Vegeta, al menos por el momento. Se desdibujaron en una danza frenética, destellando a través del paisaje en un torbellino de destrucción. Se lanzaron sobre el agua, creando olas con su velocidad, y se estrellaron contra el suelo con impactos que sacudieron los huesos y destrozaron la roca y la tierra por igual. La destrucción siguió a su paso cuando Vegeta y Zarbon intercambiaron una serie cada vez mayor de golpes brutales, cada golpe más cruel que el anterior. Aprovechando una oportunidad fugaz creada al absorber inesperadamente un golpe castigador, Zarbon envió un puño abrasador al pecho de Vegeta. El impacto obligó al príncipe Saiyan a toser con muecas y expulsó un pequeño chorro de sangre de su boca. Soportando el dolor con los dientes apretados, la mano de Vegeta se disparó como un rayo, agarrando la muñeca de Zarbon con un agarre de tornillo de banco. Impulsado por la adrenalina, ejerció una presión aplastante que hizo que Zarbon se encogiera de dolor. Con su adversario inmovilizado temporalmente, Vegeta levantó su mano libre hacia la cara de Zarbon. Zarbon luchó contra el agarre de Vegeta, pero sus desesperados esfuerzos por liberarse resultaron inútiles. Su brazo permaneció obstinadamente inmovilizado, sujeto con fuerza por la fuerza superior de Vegeta. El pánico brilló en los ojos de Zarbon mientras miraba a su adversario, pero ya era demasiado tarde. Lukoragun, declaró Vegeta con frialdad. De su mano en ese momento, aparecieron innumerables explosiones de energía amarilla, cada una de las cuales viajaba apenas unos centímetros y detonaba contra el rostro de Zarbon. Sujeto en su lugar por el agarre de hierro de Vegeta, Zarbon solo pudo apretar los dientes y soportar las explosiones castigadoras.
A pesar de la agonía y la desorientación, Zarbon logró reunir su fuerza y lanzó una explosión desesperada hacia Vegeta. Su objetivo era aleatorio, solo esperaba interrumpir el bombardeo dirigido hacia él. Zarbon sintió el impacto de su ataque y las explosiones entrantes cesaron, pero el agarre de Vegeta en su muñeca no se había aflojado, lo que confirmó que su oponente solo estaba mínimamente debilitado. Antes de que Zarbon pudiera recuperar completamente su visión, el mundo estalló en una sinfonía de agonía. 3 golpes brutales aterrizaron en su cuerpo casi simultáneamente, su fuerza lo levantó ligeramente del suelo. Una patada feroz de Vegeta chocó con su barbilla, y luego quedó sin peso. Obligándose a sí mismo a recuperar la cordura, Zarbon confió en su intuición, agudizada en la batalla, incluso antes de recuperar la visión por completo. Solo por instinto, percibió el avance agresivo de Vegeta desde abajo. Con los ojos aún cerrados, Zarbon ajustó rápidamente su postura y contraatacó con un poderoso golpe de martillo destinado a arrojar a Vegeta al suelo. Su golpe no encontró nada más que aire. Momentos después, los ojos de Zarbon se abrieron de golpe y su visión se aclaró justo a tiempo para ver a Vegeta posicionado directamente debajo de él, apenas fuera del alcance de sus brazos. Los brazos del Saiyajin estaban levantados hacia arriba como si se estuvieran estirando, excepto por unos zarcillos de electricidad crepitante que bailaban sobre su pecho. Zarbon reconoció el movimiento demasiado bien. Era una técnica de la que alguna vez se había burlado por su aparente impracticabilidad, ya que solo era capaz de atacar directamente hacia arriba. Ahora, sin embargo, parecía que estaba a punto de experimentarlo de primera mano. Galaxy Breaker. En un instante, un torrente de energía ardiente estalló hacia el cielo desde el pecho de Vegeta. Los reflejos de Zarbon se habían perfeccionado durante años de combate, pero incluso ellos apenas lograron reaccionar a tiempo. Sus brazos acababan de cruzarse en una posición defensiva después del golpe fallido del martillo cuando la explosión colosal de energía azul y blanca se estrelló contra él. La pura fuerza de la explosión lo levantó, llevándolo hacia arriba y lejos de Vegeta. Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Un grito salió de los labios de Zarbon cuando la energía abrasadora quemó su cuerpo transformado. La energía lo lamió, amenazando con consumirlo por completo, pero de alguna manera logró resistir con pura fuerza de voluntad y la resistencia de su transformación, aunque solo por poco. Cuando la energía del Galaxy Breaker finalmente disminuyó, Zarbon se encontró a la deriva, extremadamente maltrecho pero vivo. Sin dudarlo, vertió cada gramo de su fuerza restante en su ataque característico, el movimiento que había asegurado victorias e infundido miedo en sus enemigos. Este acto marcó su postura definitiva, su apuesta final, porque sabía perfectamente que sus heridas lo habían dejado incapaz de igualar el poder físico de Vegeta. Abajo, la sonrisa de Vegeta se ensanchó al observar la postura única de Zarbon. Anticipándose al ataque final de Zarbon, imitó el gesto, sus manos crujiendo con energía púrpura vibrante a su lado. Un silencio tenso se instaló en el campo de batalla, roto de repente por sus gritos sincronizados. Elegancia eterna. Arma Galik. El aire crepitó cuando los dos rayos intensos corrieron uno hacia el otro, chocando con fuerza explosiva. El rayo verde descendente chocó ferozmente contra el rayo púrpura ascendente en un espectáculo de energía impresionante. Por un breve e intenso momento, los rayos lucharon entre sí de manera uniforme. Pero pronto, la marea cambió. La pistola Galik mostró su dominio y comenzó a dominar la elegancia eterna de Zarbon. Pulgada a pulgada, el ataque de Vegeta ganó terreno, haciendo retroceder a su contraparte. Zarbon nunca logró recuperar el impulso después de eso. Con un impulso final, el cañón Galik dominó al Eternal Elegance, obligándolo a regresar a su origen. La colisión estalló en una explosión cegadora de luz y sonido, envolviendo el cielo en una tempestad de destrucción. A medida que el humo y los escombros se disipaban gradualmente, una figura carbonizada se desplomó desde las grandes alturas y se estrelló pesadamente contra la tierra llena de cicatrices. Momentos después, Vegeta estaba de pie sobre el caído Zarbon, que había vuelto a su forma original después de ser obligado a salir de su transformación. Aunque claramente incapacitado y horriblemente herido, Zarbon aún conservaba un rastro de su gracia inherente. Vegeta apuntó su palma hacia Zarbon, canalizando energía en un orbe brillante que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Por cierto, Zarbon, buen intento de ganar tiempo. ¿Quieres saber por qué te seguí la corriente? Zarbon permaneció en silencio, mirando a Vegeta a los ojos sin pestañear.
Porque sabía cómo operabas, continuó Vegeta, su sonrisa se ensanchó mientras describía sus deducciones. Dodoria no estaba aquí ni en la batalla, así que esa perra estaba al lado de Freezer en el cielo o muerta. No estuviste presente ni siquiera en una batalla por una Dragon Ball, así que tu deber debe haber sido salvaguardar a los restantes. Ness. Sin embargo, aquí estás, frente a mí ahora. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿a quién le confiaste las Dragon Balls? Vegeta hizo una breve pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de responder su propia pregunta. Apule. Es el único miembro entre la lamentable banda de lacayos que está remotamente cerca de un nivel de élite. Pero tu estimada reputación trabajó en tu contra esta vez, ya que el tonto en realidad se quedó atrás, no muy lejos. Qué fe fuera de lugar. Ja. Había confiado en que ganarías, general. Los ojos de Vegeta brillaron de triunfo. Se deleitó con la ironía de que las meticulosas estrategias de Zarbon finalmente se hubieran deshecho por la incompetencia de sus subordinados. Estás haciendo bastantes suposiciones allí, Vegeta. Controla tu arrogancia, suspiró Zarbon, cerrando los ojos con una calma inquietante. Pero honestamente, ya no me importa todo esto ahora. Hice lo que pude y pronto estaré muerto. Lo que suceda a continuación es problema de las fuerzas Ginyu, no mío. Vegeta levantó una ceja. Estaba seguro de que sus deducciones eran correctas a pesar de las palabras de Zarbon, pero este nivel de compostura ante la muerte era raro. ¿Sabes? Mirando hacia atrás, de todos los malditos enfermos de las fuerzas Freezer, tú no eras tan malo. Zarbon emitió un extraño ruido desde su garganta, pero no estaba claro qué quería transmitir. Gracias por el cumplido, Vegeta. Ahora, haz lo que viniste a hacer. La misericordia nunca fue tu estilo. Tienes razón, dijo Vegeta con frialdad. La misericordia nunca ha sido parte de mi vocabulario. La explosión se escapó de las manos de Vegeta y golpeó a Zarbon directamente en un destello cegador de luz y calor intenso. El impacto instantáneamente vaporizó gran parte del cuerpo de Zarbon, dejando solo escombros humeantes y el olor acre de carne quemada. Vegeta confirmó la muerte con una mirada de acero. Zarbon estaba muerto. A pesar de reclamar la victoria, Vegeta sintió una punzada de insatisfacción. Muchos de los guerreros de élite de Freezer eran mutantes, anomalías entre su especie cuya suerte en la lotería genética les otorgaba habilidades excepcionales. Dodoria, por ejemplo, poseía una mutación que le permitía transformar su energía en púas, mientras que cada miembro de la fuerza Ginyu tenía mutaciones que les otorgaban talentos extraordinarios en áreas específicas. Zarbon, sin embargo, era una excepción. Su capacidad para transformarse no era una mutación sino una habilidad innata. Rasgo característico de su especie. Considerando todas las cosas, Zarbon había sido un representante normal de su raza que se había ganado un lugar entre la élite de la fuerza Freezer a través de pura habilidad, dedicación y talento, todas cualidades que Vegeta podía respetar. Vegeta frunció el ceño. Irónicamente, sabía que Zarbon había abandonado el entrenamiento hace mucho tiempo para centrarse en tareas administrativas dentro de la fuerza Freezer. Si Zarbon hubiera continuado con su entrenamiento a lo largo de los años, había una gran posibilidad de que Vegeta no hubiera podido derrotarlo. Tal vez incluso podría haber habido una fuerza Zarbon junto a la fuerza Ginyu. Pero no tiene sentido pensar en lo que hubiera pasado si, Vegeta gruñó, haciendo una mueca de dolor mientras se estiraba. Zarbon no le había dado cuartel, y las costillas magulladas que palpitaban con cada movimiento eran evidencia de eso. Con Ginyu y Freezer en el horizonte, elegir permanecer herido no tenía sentido. Necesitaba un tanque médico. Pero antes de eso, girando su mirada hacia la izquierda, Vegeta se concentró en la dirección en la que Apule había huido. El intento de Apule de escapar después de percibir el cambio de rumbo de la batalla, luego de la derrota de Zarbon en su lucha con rayos, no había escapado a la atención de Vegeta. Desafortunadamente para Apule, todavía estaba dentro del rango del sentido ki de Vegeta. Lidiar con él no debería ser demasiado difícil. Tenía razón. Había sido vergonzosamente fácil, como quitarle un caramelo a un bebé. Apule había demostrado ser incluso más incompetente de lo que Vegeta había anticipado. En su pánico, el tonto ni siquiera había pensado en ocultar las Dragon Balls. Era una pena. Vegeta habría disfrutado extrayendo la información de él a través de medios más creativos. Sin demora, Vegeta rescató un explorador del cuerpo sin vida de Apule, reutilizándolo rápidamente para enviar un mensaje conciso a Nappa.
La transmisión confirmó la adquisición de 4 Dragon Balls y describió su próximo objetivo: un tanque médico para atender sus heridas sufridas en la batalla con Zarbon. Con las Dragon Balls colgadas de su hombro en un saco, Vegeta se elevó a los cielos. Había cabos sueltos que atar, rezagados que eliminar y un rumor interesante que confirmar. Supuestamente, el puesto de avanzada de las fuerzas de Freezer más cercano estaba regalando tanques médicos gratis. Qué amables de su parte. Una día restante antes de la llegada de Hinju, Nappa yacía de espaldas sobre un pequeño trozo de hierba. La aldea abandonada a su alrededor estaba extrañamente silenciosa y quieta. Aburrido como una puta mierda, lanzaba distraídamente la Dragon Ball de arriba a abajo. El orbe pulido brillaba a la luz carmesí de la batalla que se libraba en el cielo. La actividad era una pobre distracción del hambre que le carcomía las entrañas como una bestia voraz. Gimió mientras su estómago gruñía, no, aullaba, hacia él. Nappa atrapó la Dragon Ball de nuevo, observándola rodar fuera de su mano y sobre la suave hierba. Con un gruñido, rodó sobre su costado, apoyándose en un codo mientras escudriñaba el horizonte más allá de los acantilados que rodeaban la aldea. La vasta extensión se extendía interminablemente, desprovista de cualquier signo de vida. Había pasado casi un día desde que se había separado de Vegeta, encargado de la misión solitaria de recuperar las Dragon Balls. Desde entonces, ni un solo nivel de poder se había registrado dentro del rango de su sentido Ki. En este punto, Nappa casi deseaba que toda la fuerza Freezer descendiera sobre él. Al menos le daría algo que hacer además de este tedioso juego de espera. Con un suspiro, Nappa se dejó caer de nuevo sobre el césped, su armadura crujiendo suavemente bajo su peso. Antes de su asalto planeado a la sede de la fuerza Freezer, Nappa y Vegeta habían ideado una estrategia. Cada uno de ellos conseguiría un explorador funcional de las filas enemigas. Una vez que sus objetivos se completaran, Vegeta iniciaría el contacto utilizando una frecuencia de transmisión predeterminada. Era una señal simple pero efectiva. Si Nappa la recibía, sabría que Vegeta había eliminado con éxito a Zarbon, liberando así la tecnología de la fuerza Freezer de la supervisión opresiva del general. En ese momento, sería seguro enviar mensajes. Sin embargo, si la señal no llegaba en el plazo designado, Nappa debía destruir su explorador actual inmediatamente y trasladarse a un punto de encuentro secundario. Este plan de contingencia garantizaba que si Vegeta se encontraba con complicaciones imprevistas o fallaba en su misión, Nappa podría adaptarse rápidamente y evadir la detección o captura por parte de las fuerzas enemigas. Alterar el mensaje también era imposible, ya que la frecuencia preseleccionada solo la conocían Nappa y Vegeta. Además, Vegeta ni siquiera intentaría conseguir un explorador hasta que Zarbon muriera, lo que minimizaba de manera efectiva el riesgo de señales falsas. Hace más de medio día, el explorador que Nappa había tomado de un soldado caído de las fuerzas de Freezer cobró vida con un mensaje de Vegeta. La breve notificación apareció en la pantalla, indicando que la misión se había completado y que todo continuaría según lo planeado. Recibir ese mensaje le había permitido a Nappa respirar aliviado. Sabía que todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que Vegeta se recuperara de las heridas sufridas durante la misión. Entonces, se reagruparían, y finalmente podría ir a buscar algo para comer. Nappa sospechaba firmemente que los habitantes anteriores de esta aldea tuvieron tiempo suficiente para evacuar. Las casas vacías y los campos estériles sugerían esto fuertemente, ya que cada bocado de comida o artículo útil había sido saqueado, dejando a Nappa varado en una aldea desolada sin sustento. Tampoco había nada comestible en un radio de 50 kilómetros. Lo había revisado a fondo. Había pasado un día y estaba muerto de hambre. Sabía que podía aventurarse más lejos para cazar, pero su sentido del deber y la lealtad lo mantenían arraigado en el lugar, ya que no estaba seguro de cuándo Vegeta se recuperaría de sus heridas. Vegeta lo despellejaría vivo si arruinaba algo tan simple como esperar. Al examinar el extenso terreno que lo rodeaba, la mente de Nappa se sumergió en su interior, reflexionando sobre el inmenso poder que había obtenido después de su segundo Zenkai y del enfrentamiento con Kui. La magnitud de su nueva fuerza era casi surrealista, ya que lo elevaba a un nivel de poder que pocos Saiyajin en la historia habían alcanzado. En reposo, su nivel de poder ahora rondaba ligeramente por encima de los 19,000, superando incluso la fuerza del príncipe Vegeta solo un mes antes. La comprensión lo emocionó y lo sorprendió a la vez. El rostro de Nappa se iluminó con una sonrisa emocionada, sus ojos brillaban con la emoción de su nuevo poder. Su fuerza actual de más de 19.000 era solo el comienzo. Sabía que podía esforzarse aún más, manipulando su energía como esos terrícolas.
Además, con el impulso adicional de su manto forjado por la tormenta, Nappa pensó que incluso podría tener una oportunidad contra el propio Zarbon. En realidad, cambió de opinión. Zarbon tenía esa extraña transformación. No lo había tenido en cuenta. Sin embargo, el ánimo de Nappa se mantuvo alto. De alguna manera, lo que alguna vez parecían alturas inalcanzables ya estaban por debajo de él. Nappa no pudo evitar sentirse genuinamente agradecido por haber visitado la Tierra, a pesar del desastre en el que se metieron con Freezer. Estaba seguro de que si no hubiera ido a la Tierra, todavía estaría atrapado en ese lamentable nivel de poder de 5500. Los sentidos agudizados de Nappa se enfocaron cuando detectó una débil presencia de Ki se encontraba en los límites de su conciencia. Poco después de entrar en su rango, la pequeña y modesta señal de energía se detuvo abruptamente, casi como si la hubieran sorprendido. Luego, para sorpresa de Nappa, descendió aún más antes de reanudar su avance constante hacia él. Había aparecido un enemigo. El instinto tomó el control. Nappa inmediatamente dejó de lado todos los pensamientos de hambre y letargo, desterrarlos de su mente. Agarró la Dragon Ball y la arrojó profundamente en una vivienda namekiana abandonada cercana. La esfera rebotó de manera audible dentro de la estructura, pero finalmente permaneció oculta y fuera de la vista. Nappa permaneció como un centinela, sus sentidos perfectamente sintonizados con la débil señal de energía dentro de su rango. Anticipando una confrontación, esperó pacientemente a que la fuente se revelara a medida que se acercaba al perímetro de la aldea. Sin embargo, para su creciente disgusto, la energía permaneció estacionaria, negándose obstinadamente a salir de su escondite. Esperó un poco más para que se revelara, pero su paciencia se agotó cuando decidió permanecer oculto. No está jugando a estos juegos. Con un movimiento rápido y decidido, giró hacia la dirección de la señal de energía y disparó una ráfaga extremadamente débil en el lugar donde sintió que su adversario se estaba escondiendo. El ataque apenas rompió la roca al impactar, pero cumplió su propósito como advertencia. Entonces, Nappa gritó: «Muéstrate. Sé que estás ahí». Por un momento, el silencio recibió su desafío. Luego, de mala gana, casi avergonzado, una pequeña figura emergió de los bordes del acantilado, dando un paso vacilante hacia el exterior. Los ojos de Nappa se abrieron con incredulidad cuando reconoció a la persona. Era Gohan. «Espera, ¿qué?». La vista del joven Saiyan parado frente a él, con las manos levantadas en un gesto de rendición, dejó a Nappa atónito. Su cerebro de 5000 I luchaba por reconciliar la inesperada presencia de Gohan en Namek. Nappa inmediatamente se dio una bofetada en la cara, mucho más fuerte de lo necesario, prácticamente con toda su fuerza. Gritó de dolor, frotándose la sensación de escozor en la mejilla, medio esperando despertar de algún extraño sueño. Pero la realidad permaneció inalterada ante él, y una lenta sonrisa iluminó lentamente su rostro. «Gohan. ¿De verdad eres tú? No estoy alucinando de hambre, ¿verdad? Ja. ¿Qué estás haciendo aquí, niño?», exclamó Nappa con genuino deleite e incredulidad ante el inesperado reencuentro con su joven protegido. Apenas podía creer lo que veía. ¿Cómo había terminado Gohan aquí, desde la Tierra? El momento casi parecía demasiado perfecto, había estado pensando en la Tierra, y aquí estaba Gohan, como si lo hubieran convocado. «Ese sí, soy yo, señor Nappa», respondió Gohan suavemente, asintiendo tímidamente. El pobre niño parecía estar a punto de encorvarse sobre sí mismo y llorar. El gran cuerpo de Nappa se movió con una agilidad inesperada mientras corría impaciente hacia Gohan. Con un entusiasmo abrumador, tomó al nervioso joven Saiyan por las axilas, levantándolo sin esfuerzo como si estuviera mostrando con orgullo a un nuevo rey, como Simba. Y solo ahora, a través de la sensación del contacto físico, Nappa pudo confirmar verdaderamente que Gohan no era un producto de su imaginación. «Decidiste unirte a nosotros después de todo». La voz de Nappa resonó de alegría, una amplia sonrisa dividió su rostro. Se rió profundamente. «Oh, esto será glorioso, te lo digo. El destino nos ha sonreído hoy». Nappa estaba tan feliz de ver a su protegido y tan ansioso por deshacerse de los vestigios persistentes del general de sangre que había pasado por alto por completo las implicaciones de por qué Gohan estaba aquí. ¿Podrías bajarme?», preguntó Gohan tentativamente. No estaba seguro de cómo reaccionar ante el abrumador entusiasmo de Nappa, por lo que se quedó quieto, suspendido en el aire por las axilas como un gatito. Gohan se arrepintió de todo.
Escabullirse de los demás y aventurarse solo para encontrar la Dragon Ball había parecido una buena idea en ese momento, pero ahora, frente a un mapa mucho más fuerte, Gohan se dio cuenta de lo peligrosa que había sido su decisión. La Dragon Ball definitivamente no estaba desprotegida. Nappa cumplió con la solicitud de Gohan, bajando suavemente al niño, aunque no sin envolverlo en un fuerte abrazo con un solo brazo inmediatamente después. Gohan, sorprendido una vez más, se encontró presionado contra el costado del guerrero, con su rostro aplastado contra el musculoso torso de Nappa. Se retorció levemente en el brazo de Nappa, sintiéndose dividido entre la vergüenza y la incomodidad. Nappa gritó: «Lo sabía. La sangre Saiyan corre fuerte por tus venas. No pudiste resistir el llamado del cosmos, y al igual que incontables generaciones de Saiyans antes que tú, te has aventurado a las estrellas para luchar, conquistar y difundir tu gloria». De hecho, Gohan no había abandonado su hogar y viajado a Namek por algo tan efímero como la gloria. No estaba interesado en la fama, ni siquiera en pelear. Vino porque la gente moriría si no lo hacía. Dicho esto, Gohan no era idiota. Algo así, señor Nappa. Gohan mintió tan fácilmente como respiraba, su voz ligeramente amortiguada contra el costado de Nappa. Nappa Gohan sonrió radiante ante la respuesta de Gohan y lo liberó del abrazo improvisado. Dime, Gohan, ¿por qué estás realmente aquí? Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. ¿Cómo te las arreglaste para encontrar el camino a Namek? Oh, Gohan temía esa pregunta. Su corazón se aceleró cuando la mirada repentinamente intensa de Nappa lo clavó en él, exigiendo una explicación. La mente del joven Saiyan se puso a trabajar a toda marcha, improvisando desesperadamente una historia plausible. Echó mano de cada pizca de creatividad y pensamiento rápido, sacando hasta la última gota de su habilidad para soltar tonterías plausibles en el acto. Fue el señor Piccolo. Él descubrió que era un namekiano. Oh sí, esto funcionará, Gohan está en racha ahora. El señor Piccolo buscó por toda la Tierra y encontró la nave espacial que usó para llegar. Luego, decidió llevarme con él porque también quería que viera cómo era su planeta natal. Gohan sonrió por dentro, satisfecho con su rapidez de pensamiento. Está muy orgulloso de eso. Nappa escuchó atentamente, su expresión se torció de disgusto ante la mención del nombre de Piccolo. Reflexionó en voz alta, ligeramente sospechoso. La historia parecía bastante plausible a primera vista, pero había algo sutilmente extraño en ella que carcomía los instintos de Nappa. Se sentía demasiado ordenada, demasiado perfectamente sincronizada y excesivamente conveniente. Sus manos se posaron en sus caderas mientras examinaba a Gohan de cerca. Sin embargo, justo cuando Nappa se preparaba para realizar su interrogatorio, su estómago eligió ese momento preciso para traicionarlo. Un rugido atronador, no muy diferente al de una bestia salvaje defendiendo su territorio, surgió de su abdomen, sorprendiéndolo a él y a Gohan con su ferocidad. Las orejas de Gohan se animaron ante el estruendo familiar, reconociéndolo instantáneamente. Era un sonido que había escuchado casi todos los días durante años, uno que evocaba recuerdos de comidas compartidas con su padre en casa. Sintiendo una oportunidad, Gohan cambió la conversación. ¿Tiene hambre, señor Nappa?, preguntó inocentemente, aunque ya conocía la respuesta. PSSH, por supuesto que no. Replicó Nappa bruscamente, haciéndose el duro. Como si su estómago lo traicionó inmediatamente con otro rugido más fuerte, y Nappa cambió de tono de inmediato. Sí, lo soy. Mucho. Gohan miró a Nappa por un momento antes de que una bombilla metafórica brillara sobre su cabeza. Metió la mano en su gi y sacó un pequeño y compacto estuche. Lo abrió, revelando una colección de cápsulas perfectamente organizadas. De entre ellas, Gohan metió la mano con cuidado y seleccionó una cápsula roja, sosteniéndola para que Nappa la viera. Con un hábil movimiento de su pulgar, Gohan activó la cápsula y la arrojó suavemente frente a Nappa. El pequeño dispositivo liberó un leve silbido de aire y humo antes de expandirse en un barril resistente. Con un gesto, Gohan levantó la tapa, revelando su contenido. Dentro, el barril estaba lleno hasta el borde con brillantes manzanas rojas. Nappa se quedó paralizado y se quedó completamente quieto, abrumado por una oleada de alegría indescriptible al ver lo que había frente a él. Es esto. Dijo Nappa, su voz apenas un susurro mientras extendía un dedo tembloroso, señalando las manzanas como si pudieran desaparecer si parpadeara.
Sí, no son venenosas, en caso de que todavía estés preocupado por eso, aseguró Gohan con una risita. Tan pronto como escuchó que las manzanas estaban a salvo, la vacilación de Nappa se evaporó como la niebla en el sol de la mañana. Con una velocidad que rivalizaba con sus reflejos de combate, agarró una manzana del barril, su gran mano envolvió la fruta por completo. En un movimiento rápido, Nappa empujó toda la manzana dentro de su boca, sus poderosas mandíbulas machacándola vigorosamente. El puro placer de volver a probar manzanas frescas, especialmente después de un día de hambre, hizo que Nappa emitiera un gemido de placer poco infantil. Gohan observó con un dejo de disgusto cómo Nappa procedía a destrozar las manzanas con un salvajismo desenfrenado. Los corazones de las manzanas se acumulaban rápidamente a su alrededor, esparcidos al azar por el suelo como los restos descartados de un banquete para trolls. Tómese su tiempo, señor Nappa. Asegúrese de masticar, o podría terminar ahogándose. Nappa emitió sonidos felices ininteligibles entre bocados en respuesta, completamente absorto en el banquete que tenía ante él. Parecía ajeno al recordatorio de Gohan. Al observar esto, Gohan dio un paso casual hacia un lado, probando si Nappa notaría su movimiento. Para su sorpresa, no hubo reacción del guerrero Saiyan, cuya atención permaneció fija únicamente en el barril de manzanas. Alentado por esto, Gohan dio 2 pasos más deliberadamente, alejándose efectivamente de la línea de visión de Nappa. Aún así, no había ninguna indicación de que Nappa hubiera registrado la ausencia de Gohan. Sintiéndose envalentonado por su éxito, Gohan se acercó sigilosamente a la cabaña señalada por el radar del dragón como la ubicación de la Dragon Ball. Echó una mirada furtiva hacia Nappa, quien todavía estaba felizmente inmerso en su banquete de manzanas, ajeno a sus movimientos. Con una sonrisa maliciosa, Gohan volvió a concentrarse en su misión y se deslizó dentro del edificio desierto. Dentro, los ojos de Gohan escanearon la habitación hasta que se posaron en una esquina donde la Dragon Ball yacía parcialmente oculta bajo un montón de objetos dispersos. Con mano firme, Gohan recuperó la Dragon Ball de su escondite en la cabaña. Luego, no perdió tiempo en navegar ágilmente por el desordenado interior y salió discretamente por una ventana en el lado opuesto. Asegurándose de mantener un control estricto sobre su ki, Gohan salió rápidamente sin demora. Mientras ponía distancia entre él y Nappa, no pudo evitar que una sonrisa victoriosa se extendiera por su rostro. En tu cara, Bulma. ¿Mis frutas son inútiles, eh? No vuelvas a insultarme a mí ni a mi genio. Soy el mejor. Una vez que Gohan ya no pudo sentir la firma de ki de Nappa, dejó de saltar y se elevó a los cielos. El viento pasó a su lado mientras se elevaba por el aire, corriendo de regreso a la residencia de Gurú a toda velocidad, agarrando la Dragon Ball con fuerza en su mano. Misión exitosa. Al mismo tiempo, aldea abandonada de vuelta en la aldea, Nappa estaba en el paraíso. Una por una, cada suculenta manzana entró en su boca y se deslizó hasta su estómago, saciando su hambre y nutriéndolo profundamente. Aunque su hambre se había aliviado en gran medida, Nappa no pudo resistirse a seguir comiendo. Estaban tan buenas. A mitad de la mordida de otra manzana, Nappa se sobresaltó de repente cuando una poderosa firma de energía se encendió en la periferia de su conciencia. Esta oleada de energía atravesó la agradable neblina de la saciedad, y Nappa pasó instantáneamente de la dichosa satisfacción al estado de alerta agudo. Sus instintos finalmente se habían enfocado. Dejando a un lado la manzana a medio comer, la mirada de Nappa se entrecerró mientras se concentraba en el origen de la energía, una presencia formidable que rivalizaba con el poder de Vegeta en la Tierra. Curiosamente, parecía estar alejándose de él. ¡Qué extraño! Oye Gohan, ¿sientes esta energía? Gritó Nappa, esperando una respuesta. El silencio lo recibió. ¿Niño? Gritó Nappa de nuevo, más fuerte esta vez. Una sensación de inquietud comenzó a instalarse. El silencio parecía antinaturalmente ensordecedor. Una sensación de aprensión se apoderó de Nappa mientras se giraba bruscamente, examinando la aldea desierta. No había ni una sola alma a su alrededor, casi como si su encuentro con Gohan hubiera sido una extraña alucinación. Por una fracción de segundo, Nappa tuvo la inquietante sospecha de que al darse la vuelta, el barril de manzanas habría desaparecido y se despertaría con un sudor frío en un planeta al azar con un Vegeta enfurecido elevándose sobre él. Tragando saliva con fuerza, Nappa se armó de valor y se volvió hacia el barril de manzanas. Extendió la mano, sus dedos se cerraron firmemente alrededor de una, confirmando su presencia sólida y real. Bien, no había perdido la cabeza. Bien. Un escalofrío repentino recorrió la columna de Nappa.
Oh, mierda, estaba empezando a tener un mal presentimiento. Rechazó fervientemente la realidad que tenía ante sí, esperando que su intuición estuviera equivocada. Tenía que seguir allí. Su corazón tronaba en su pecho mientras corría hacia la cabaña donde, hace apenas unos momentos, había dejado la preciada Dragon Ball. Su mente se negaba a lo que sus instintos le gritaban, que Gohan lo había traicionado. Frenéticamente, atravesó el desordenado interior, tirando a un lado los escombros y recorriendo cada rincón oscuro donde la Dragon Ball podría haber estado oculta. Pero había desaparecido. No se encontraba por ningún lado. Simplemente no estaba allí. Pero eso significaba, Nappa permaneció inmóvil en el centro de la cabaña, estupefacto durante 10 segundos seguidos, tratando de asimilar lo que había sucedido. Gohan había robado las Dragon Balls, justo debajo de sus narices. Nappa se quedó paralizado, sumido en un terror existencial por su colosal error. El horror le arañaba las entrañas, apretando su pecho. Por un fugaz momento, sintió como si su corazón se hubiera desplomado desde su lugar habitual hasta su estómago, y luego más allá, directamente a través de su pene. Vegeta realmente lo mataría esta vez, y Nappa ni siquiera podía decir una mierda en su defensa. Estaba casi muerto, realmente muerto. Completamente jodido, por Gohan. Pero entonces, fiel al espíritu tradicional Saiyan, una oleada de rabia estalló desde las profundidades del ser de Nappa, dominando todo lo demás. Gohan. El grito de rabia que salió de la garganta de Nappa fue como el bramido de un dios de la guerra, tronando por toda la aldea. En este punto, Gohan se había retirado mucho tiempo más allá del alcance del sentido ki de Nappa, lo que lo dejaba incapaz de rastrear al joven Saiyan de esa manera. Sin embargo, esto no le preocupaba. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque el rastreador perfectamente funcional que había robado todavía estaba con él. Nappa recuperó rápidamente el rastreador y lo aseguró en su rostro, activándolo con familiaridad practicada. Un pitido suave señaló su activación y la pantalla del dispositivo parpadeó y cobró vida, transmitiendo datos y números a través de su pantalla. Nappa hizo algunos ajustes rápidos a la configuración, configurando el rastreador para escanear en busca de señales de energía en la dirección donde sintió a Gohan por última vez. El dispositivo detectó algo ligeramente fuera de la dirección original de Gohan, lo que implicaba que el joven Saiyan había alterado su trayectoria original después de moverse más allá del alcance del ki de Nappa. Una sonrisa burlona curvó los labios de Nappa, un brillo depredador brilló en sus ojos mientras procesaba la información. Oh, así que crees que eres inteligente, mocoso. El explorador emitió varios pitidos antes de fijarse en la firma. Los números se desplazaron por la pantalla, revelando el nivel de potencia de la energía detectada y su distancia creciente. Te encontré. Una tormenta de electricidad parpadeó y se arqueó desde el cuerpo de Nappa mientras desataba su técnica de confianza. Con un poderoso rugido de rabia, se lanzó como un cometa, acelerando tan rápido que todo el pueblo tembló. La casa abandonada donde había estado momentos antes se hizo añicos bajo la onda expansiva de su partida, estallando en pedazos por la pura fuerza generada por su despegue. En un abrir y cerrar de ojos, Nappa desapareció de la vista, atravesando el aire en persecución de Gohan. El pueblo volvió a quedar en silencio tras la explosiva partida de Nappa. Al menos durante unos segundos. De repente, como un rayo que se arquea hacia la tierra, Nappa reapareció, con la electricidad todavía bailando a su alrededor. Recogió un enorme montón de manzanas sin comer y se fue rápidamente de nuevo, tirando sin querer el pequeño montón de corazones de manzana al suelo mientras se iba. Nappa estaba enojado, pero las manzanas eran manzanas mientras volaba. Gohan admiró la Dragon Ball en su mano con una sonrisa orgullosa, todavía disfrutando de la euforía de su misión exitosa. La esfera naranja, junto con sus 4 estrellas, brillaba a la luz del sol, su superficie fría y suave como el mármol. Es tan grande, pensó, maravillándose del gran tamaño y peso de la Dragon Ball Namekiana. Este fue su primer encuentro cercano con la versión Namekiana. Anteriormente, Escagor había prohibido a Gohan y Krillin acercarse a su Dragon Ball por precaución, y de manera similar, Gohan no había visto la que custodiaba el Elder Gurú. Gohan se maravilló de lo diferente que era la Dragon Ball Namekiana de las de la Tierra. Juguetonamente fingió colocarla en su cabeza, imaginando lo ridícula que se vería allí. Estaba seguro de que esta no podría servir como accesorio como las versiones terrestres más pequeñas. La imagen mental de su yo más joven, de bebé, retorciéndose bajo el peso de una Dragon Ball tan grande lo hizo estallar en risas.
Después de que su risa se calmó, Gohan se sintió notablemente alegre y se permitió un momento para disfrutar de una sensación de asombro infantil. Le recordó tiempos más simples antes de la amenaza de Freezer y las angustiosas batallas que se avecinaban. Por un momento, abrazó la libertad de volver a ser un niño. Cuando la residencia de Guru apareció a la vista, la felicidad de Gohan se extinguió instantáneamente, se apagó como una vela en el corazón de un crudo invierno. El señor Piccolo lo estaba esperando y estaba enojado. El corazón de Gohan se desplomó en un abismo sin fondo. Piccolo flotaba justo dentro de la barrera anuladora de energía de Guru, con los brazos cruzados y su capa ondeando majestuosamente detrás de él. La ira irradiaba de él como volutas de energía, arrojando una leve neblina alrededor de su silueta contra el fondo de la morada de Guru, similar a la liberación de un calor intenso. Esta aura solo lo hacía lucir infinitamente más imponente. La mandíbula de Piccolo estaba tan apretada que las líneas de sus músculos temblorosos eran visibles. Al mismo tiempo, sus ojos furiosos y ardientes se clavaron en los de Gohan. Estaba claro que había estado esperando durante bastante tiempo y que su paciencia se había agotado hacía tiempo. Poco a poco, un gruñido curvó los labios de Piccolo, revelando sus afilados caninos. La vista fue suficiente para hacer reflexionar incluso al más valiente de los guerreros, y Gohan no fue la excepción. Se detuvo y flotó en el aire, agarrando la Dragon Ball con fuerza, su anterior emoción ahora reemplazada por una sensación de hundimiento de pavor. En contraste, Ajax casi parecía acogedor mientras flotaba junto a Piccolo, con las manos metidas casualmente en los bolsillos de su gi. Su postura era relajada y no mostraba signos de enojo, pero su boca ligeramente hacia abajo insinuaba un disgusto que no verbalizaba. Krillin estaba muy parecido, aunque parecía estar preocupado mientras miraba entre Piccolo y Gohan que se acercaba. En este punto, Gohan sintió un fuerte impulso de simplemente darse la vuelta e irse. Tenía la sensación de que podría preferir la compañía del señor Nappa en este momento. Sin embargo, Gohan de repente pareció darse cuenta de que el señor Nappa tampoco podría estar muy contento con él, así que con una sensación de resignación, obedientemente voló más cerca y entró en la barrera, con la cabeza gacha en contrición. Entonces, gruñó Piccolo, su poder hirviendo debajo de su piel, apenas contenido por pura fuerza de voluntad. Sus ojos ardían de furia mientras miraba fijamente a Gohan. El hijo pródigo regresa. Gohan se estremeció ante el sarcasmo cortante en el tono de Piccolo, completamente consciente de que se lo merecía todo. Se sintió pequeño bajo el peso del desagrado y la decepción de su mentor. Tartamudeó Gohan, con la voz entrecortada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Nunca había visto al señor Piccolo tan enfurecido antes, y la intensidad de la furia de su mentor lo dejó inseguro de cómo responder. Piccolo, por otro lado, no tenía esos escrúpulos. Explícame, Gohan, exigió Piccolo, con voz baja y peligrosa, ¿qué fue exactamente lo que pasó por esa cabeza vacía tuya cuando decidiste aventurarte en territorio enemigo, por tu cuenta, para recuperar una Dragon Ball sin decirle ninguno de nosotros? Cuando Piccolo alzó la voz, Ajax y Krillin intercambiaron una mirada, ambos sintiendo que el enfoque de Piccolo podría ser demasiado duro. No obstante, se mordieron la lengua, dejando que Piccolo manejara la situación. Como mentor de Gohan, tenía todo el derecho de dar disciplina. Gohan hizo una mueca e instintivamente se encogió hacia atrás cuando la voz de Piccolo se convirtió en un grito, su gran volumen lo hizo sentir aún más pequeño. Abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron quedarse atascadas en su garganta. Con esfuerzo, logró forzar una respuesta. Lo siento, señor Piccolo. Vi la Dragon Ball en el radar y pensé que podría ser de ayuda. ¿No quise ayudar?, interrumpió Piccolo, su ira momentáneamente reemplazada por incredulidad. ¿Pensaste que podrías ayudar actuando solo? ¿Tienes alguna idea de lo imprudente que fue eso? Podrías haber muerto, Gohan. ¿Y luego qué? ¿Qué habríamos hecho entonces? Los hombros de Gohan se hundieron. No pensé en eso, admitió el joven Saiyajin, con la voz temblorosa. Pensé que era una oportunidad. Y sabía que ninguno de ustedes me dejaría ir, se preguntan por qué no los dejaríamos ir. Explotó Piccolo, su voz resonando en todo el campo de entrenamiento. Porque la energía de Nail está protegida por la magia de Guru, pero la tuya no. ¿Lo entiendes ahora? Eres solo un niño, Gohan. La diatriba de Piccolo fue interrumpida abruptamente cuando Ajax dio un paso adelante y le dio un fuerte empujón. La interrupción inesperada hizo que Piccolo se tambaleara hacia atrás un paso en el aire, sus ojos parpadeando con sorpresa y enojo.
Se giró para mirar a Jax, su rabia aún hirviendo bajo la superficie. Ajax encontró la mirada furiosa de Piccolo con una expresión tranquila y desaprobadora. Sacudió la cabeza lentamente, señalando su desacuerdo con el enfoque de Piccolo. Los dos guerreros intercambiaron una mirada silenciosa e intensa, sus mentes se comunicaron brevemente a través de mensajes telepáticos. Tranquilízate, Piccolo. Gohan está aterrorizado de ti ahora mismo. Actuó impulsivamente y lo sabe. Además, se siente arrepentido por eso, por lo que deberíamos guiarlo, no reprenderlo sin cesar, transmitió a Jax con firmeza a través de su conexión mental. Piccolo apretó los puños y tensó los músculos, mientras reflexionaba sobre el mensaje de Ajax en su mente. Respiró profundamente y se recompuso, aunque su agitación todavía era claramente visible. Finalmente, dio un paso atrás, lo que le permitió a Gohan respirar un poco. Krillin, consciente de su papel como el más amigable del trío, aprovechó la oportunidad para compartir su perspectiva, con el objetivo de aliviar la tensión. Se acercó a Gohan, su actitud era tranquila y tranquilizadora. Gohan, no tengas miedo. Sabemos que no eres tonto y te daremos una oportunidad real para que expliques tu perspectiva. Prometo que no nos entrometeremos hasta que hayas terminado. Vamos, amigo, explícanoslo. Al ver la expresión alentadora de Krillin, Gohan miró rápidamente a Piccolo, tragó saliva y comenzó a explicar tímidamente. Ayer, noté que una de las Dragon Balls había dejado de moverse. Se había quedado allí durante casi un día y, según mis cálculos, parecía estar cerca de la aldea del señor Escagor. Pensé que tal vez nos estaban esperando o la habían dejado escondida. Sabía que era arriesgado, pero pensé que si podía llegar allí rápidamente, podría traer la Dragon Ball de vuelta sin llamar demasiado la atención. Krillin asintió alentadoramente, instando a Gohan a continuar, así que Gohan lo hizo, frotando nerviosamente sus dedos contra los bordes de su gi. Nail no había regresado de su visita al anciano Tsuno, así que no podía ir. Todos los demás seguían entrenando, y yo estaba. Gohan se quedó en silencio, aparentemente incapaz de pronunciar sus siguientes palabras. Finalmente, una presa se rompió dentro de él, liberando emociones reprimidas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban allí. Fui inútil. Durante la invasión Saiyan, no pude hacer nada. Solo me quedé allí y observé cómo el señor Nappa lastimaba a todos. Los ojos de Gohan se llenaron de lágrimas, amenazando con derramarse. Su pequeño cuerpo temblaba con la culpa y la impotencia que aún lo perseguían. Luego de eso, me dejaron de lado contra Vegeta. Y ahora en Namek, tampoco podía hacer nada. Siempre me han dejado de lado, protegido y mimado porque era un niño, pero también a Jax. Yo también puedo contribuir. Puedo proteger a los demás también. Pero cada vez que hablo, todos se hacen cargo y me dejan atrás. ¿Por qué entrené? ¿Por qué vine aquí? Soy una carga para todos ustedes. El arrebato de Gohan dejó a todos en un silencio atónito. La emoción cruda en su voz resonó profundamente, llegando a través del espacio metafórico y a los corazones de todos. Entonces, en medio del silencio circundante, yo solo quería marcar una diferencia. No quería ser una carga, concluyó Gohan en voz baja. Ajax y Krillin intercambiaron algunas miradas confusas mientras luchaban por encontrar la mejor manera de apoyar a Gohan. Ambos se dieron cuenta de que sus interacciones con Gohan habían sido escasas, en gran medida limitadas a sus experiencias compartidas en Namek. De hecho, aparte de su encuentro inicial el día que Raditz llegó y de luchar junto a él contra los Saiyans, el tiempo que habían pasado con el joven Saiyan había sido dolorosamente limitado. Claro, Ajax y Krillin podían soltar frases tranquilizadoras como no eres una carga, somos un equipo y no queríamos hacerte sentir así, pero ¿algo de eso realmente le importaría a Gohan? Ninguno de los dos tenía una conexión con el joven Saiyan lo suficientemente profunda como para que sus palabras parecieran algo más que garantías vacías. Al menos por ahora. Al reconocer este dilema al mismo tiempo, los dos exalumnos de la escuela Tortuga se volvieron hacia Piccolo en perfecta unidad, con la mirada expectante. Junto a ellos, la ira de Piccolo aún ardía, aunque se había calmado un poco, dejándolo al menos algo contemplativo. Y, por supuesto, no se había perdido las miradas esperanzadas de Ajax y Krillin dirigidas hacia él. Ignorando a esos dos tipos inútiles, volvió su atención a Gohan. Gohan, no pienses ni por un segundo que esto te librará del apuro. Tú y yo tendremos una discusión seria sobre todo esto.
pero esa conversación es para otro momento, sin oídos curiosos, dijo Piccolo con firmeza, lanzando una mirada intencionada a Jax y Krillin para enfatizar que ellos eran los forasteros que requerían el aplazamiento. Ahora mismo, tenemos que abordar las consecuencias de sus acciones. ¿Alguien los siguió? Gohan se secó las lágrimas que quedaban en sus ojos, tratando de recomponerse. Sacudió la cabeza. No. Me aseguré de no poder detectar la firma del señor Nappa antes de volar. Además, cambié de dirección después, así que no sabrá a dónde fui. Las fosas nasales de Piccolo se dilataron ante la mención del nombre de Nappa, un destello de ira brilló en sus ojos nuevamente ante la mención de un encuentro con el enemigo. Fijó a Gohan con una mirada penetrante, transmitiendo silenciosamente al joven Saiyan que sería mejor que comenzara a explicarse rápida y completamente. Gohan rápidamente comenzó a contar su relato del encuentro con Nappa, sus palabras salieron a borbotones mientras relataba los momentos tensos con el guerrero Saiyan. Describió cómo Nappa había logrado rastrear su escondite a pesar de sus intentos de ocultar su presencia, y cómo el Saiyan había estado muriendo de hambre desde que la aldea de Escagor había tomado todas sus provisiones cuando evacuaron. Gohan admitió sus aprensiones sobre comenzar un conflicto debido a miedo de que su pelea atrajera la atención de Vegeta y la incertidumbre sobre la fuerza actual de Nappa después de su impulso Zenkai en la Tierra. Y luego pensé, tal vez si lo distraigo con manzanas. Gohan se quedó callado, dándose cuenta de repente de lo absurdo que sonaba su pequeño plan ahora que lo estaba explicando en voz alta. Manzanas. Murmuró Krillin para sí mismo como si repetirlo de alguna manera lo ayudara a entender. Ajax, por otro lado, se echó a reír, doblándose y agarrándose el estómago. Maldita sea. Hombre, eso es una mierda de Looney Tunes. Piccolo negó con la cabeza, sin divertirse con la reacción de Ajax. Ajax reprimió su risa, ofreciendo el más mínimo gesto de disculpa ante la silenciosa advertencia de Piccolo. Su reacción podría haber sido un poco inapropiada dada la gravedad de la situación. De repente, sin embargo, la diversión de Ajax se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido mientras miraba hacia el horizonte desde donde había venido Gohan. «Gohan, ¿estás seguro de que nadie te siguió?», preguntó Ajax, ahora con tono serio. «Estoy bastante seguro», respondió Gohan con incertidumbre. «Entonces, ¿por qué siento una señal de energía que se dirige directamente hacia nosotros?». La voz de Ajax se tensó cuando sus sentidos se centraron en la energía distante pero que se acercaba. Krillin y Piccolo giraron sus cabezas bruscamente hacia Ajax, luego siguieron su mirada hacia el horizonte distante. Si bien Krillin no podía detectar nada todavía, la expresión de Piccolo cambió a una de alarma cuando él también comenzó a percibir la energía que se acercaba. «Gohan». La voz de Piccolo sonó con fuerza. Sin dudarlo, estiró su brazo como una banda elástica hacia el joven Saiyan. En un movimiento rápido, agarró la oreja de Gohan y la retorció con bastante fuerza, un movimiento disciplinario que había aprendido de los padres humanos en la Tierra, o más precisamente, al observar su comportamiento y prácticas de crianza. Gohan gritó de dolor cuando Piccolo lo enrolló como un pez atrapado. Las lágrimas llenaron los ojos del joven Saiyajin, esta vez no por emociones fuertes, sino por el dolor agudo y punzante en su oído. Por otro lado, Piccolo ahora tenía una nueva comprensión de los padres humanos y por qué a veces estaban tan exasperados con su descendencia. Al mismo tiempo, cerca de la aldea de Escagor Vegeta, completamente curado, se elevó sobre el terreno de Namek, frunciendo el ceño ante el paisaje desolado que se precipitaba debajo de él, con un saco de Dragon Balls colgado sobre su espalda. Sus sentidos de ki estaban en alerta máxima, ya que no había detectado ninguna forma de vida significativa en las cercanías del lugar de encuentro designado con Nappa. Un indicio de irritación se reflejó en el rostro de Vegeta. Confiaba en Nappa hasta donde pudiera lanzarlo, lo que, considerando su fuerza, era una distancia bastante grande, pero no tan lejos. Vegeta sabía que Nappa no era la herramienta más afilada del cobertizo, pero su subordinado tampoco era el más aburrido. No podía imaginar que Nappa se desviara de su plan sin una razón convincente. Simplemente no podía ser. Después de todo, si Nappa valoraba su bienestar, no haría algo tan estúpido como abandonar el área designada, ¿verdad? Ese idiota. Vegeta murmuró en voz baja, su mano se movió nerviosamente hacia el rastreador escondido en su armadura. A pesar de su enojo, optó por darle a Nappa el beneficio de la duda, por el momento. Después de todo, Vegeta no podía descartar la posibilidad de que algo genuinamente amenazante hubiera ocurrido desde que él y Nappa se comunicaron por última vez.
Quizás había otro miembro de la Fuerza Freezer capaz de manipular la tecnología tan hábilmente como Zarbon. Vegeta no podía estar seguro, pero si algo realmente había salido mal, sabía que tenía que actuar rápidamente para salvar la situación. Amortiguó su firma de energía tanto como pudo como precaución. No quería alertar prematuramente a nadie o atraer atención bienvenida. Momentos después, Vegeta llegó al lugar designado, con sus sentidos ki finamente sintonizados para detectar cualquier signo de actividad o vida. Flotando a una ligera altitud sobre la aldea, escaneó el área meticulosamente, catalogando cualquier pista o anormalidad que pudiera aclarar las circunstancias de la ausencia de Nappa. Sin embargo, sus observaciones solo confirmaron su sospecha inicial. No había movimiento ni señales de vida dentro de la aldea. La única señal visible de perturbación era una casa destruida, sus fragmentos esparcidos de una manera que sugería una destrucción interna en lugar de un ataque externo. La aldea también estaba anormalmente silenciosa, extrañamente silenciosa. Además, había una presión extraña en el aire, similar a la calma antes de la tormenta o el momento antes de que un depredador se abalanzara. Vegeta sintió un nudo apretarse en su pecho. Estas eran señales ominosas. Descendiendo con gracia pero con cautela, aterrizó en medio de los escombros de la casa. Vegeta caminó de un lado a otro entre los escombros, sus ojos agudos notaron la ausencia de signos típicos de combate. No había marcas de quemaduras de explosiones de energía, ni rastros caóticos de energía residual. En cambio, había marcas similares a relámpagos grabadas débilmente en los restos. Volviendo su atención al resto de la aldea, Vegeta procedió con un paso mesurado hacia la aldea propiamente dicha. Con cada paso cauteloso, su aprensión aumentaba, sus instintos se agudizaban mientras se preparaba para lo que lo esperaba en el punto de encuentro. Apenas 10 pasos más allá de la cabaña en ruinas, la atmósfera en la aldea cambió abruptamente. Vegeta sintió que la tensión en el aire se rompía, e instintivamente se congeló en el lugar, sus músculos se negaban a moverse. Esto no fue por precaución. Vegeta realmente se sintió incapaz de moverse, la movilidad de su cuerpo completamente apresada por sus propios instintos primarios de supervivencia que le advertían de un peligro abrumador. «Nos están vigilando», gritaban los instintos guerreros de Vegeta, pero no se atrevía a reaccionar. Era como un polluelo indefenso atrapado bajo la mirada aguda de un depredador supremo. Como una presa fingiendo estar muerta, se quedó allí paralizado mientras el sudor comenzaba a gotearle en la cara. Vegeta casi podía sentir que alguien se acercaba a él, acercándose cada vez más, a momentos de alcanzarlo, a momentos de matarlo. «Muévete. Muévete. Muévete», gritó Vegeta para sí mismo internamente. «Muévete o vas a morir». Apretó los dientes con frustración. «Maldita sea, es demasiado tarde». Pero no pasó nada. Los segundos continuaron arrastrándose agonizantemente lentos. Entonces, como si soltara su control, la tensión en el aire se disipó y, de repente, Vegeta pudo moverse nuevamente. Tropezó un poco, pero rápidamente se recuperó y examinó de inmediato su entorno. No había nada allí, y la aldea estaba tan silenciosa como siempre, como si la intensa experiencia hubiera sido una alucinación masiva. Vegeta miró hacia abajo a sus manos temblorosas. ¿Alucinaciones? Mi trasero. Quedándose en el lugar, Vegeta observó la aldea durante mucho tiempo, pero nada digno de mención ocurrió. Después de tomarse un tiempo para calmarse, finalmente decidió seguir adelante. Por mucho que quisiera esperar con cautela, la ausencia de Nappa seguía siendo un misterio. Vegeta necesitaba determinar si Nappa había sido asesinado de alguna manera por lo que lo había amenazado antes. Los agudos sentidos de Vegeta pronto detectaron algo inusual y fuera de lugar. Se acercó con cautela y lo miró fijamente. A sus pies había una pila dispersa de corazones de manzana desechados y un barril de manzanas casi vacío. Se agachó e inspeccionó los corazones de manzana, con el rostro completamente en blanco. Frutas nativas de esa bola de tierra atrasada, sin señales de combate, señales de una partida apresurada con el manto forjado por la tormenta, sin Dragon Balls. Vegeta se enderezó, apretando la mandíbula. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar, formando una clara secuencia de eventos en su mente. Se echó a reír, larga y áspera. No era un sonido agradable. Era desquiciado y mezclado con algo más que un toque de oscuridad. La negligencia de Nappa, o como sea que se pudiera interpretar este acto sin cerebro, había cruzado un límite que Vegeta no podía tolerar. Ya no era solo una cuestión de disciplina ahora.
Se trataba de castigar la insubordinación y asegurarse de que tal incompetencia nunca se repita de nuevo. Cuando la risa maníaca se calmó, la expresión de Vegeta se torció en una mueca de pura rabia. Va a enterrar a Nappa 6 pies bajo tierra. En realidad, no, eso fue demasiado bueno para él. Este idiota ni siquiera merecía un entierro apropiado. Dondequiera que estuviera Nappa, estaba más allá del rango de detección de ki inmediato de Vegeta, por lo que el príncipe Saiyajin recuperó su rastreador de dentro de su armadura. Con una velocidad impresionante, activó el dispositivo y lo configuró para rastrear la señal del rastreador de Nappa. Los momentos se prolongaron como una eternidad, mientras el rastreador de Vegeta calibraba y afinaba la ubicación de Nappa. El mapa digital rastreaba la trayectoria de vuelo y la velocidad de Nappa, lo que confirmaba que el tonto todavía se estaba alejando rápidamente. Los ojos de Vegeta ardían de furia mientras se fijaba en la distante firma de energía de Nappa, su labio se curva en una sonrisa peligrosa. Oh, oh, oh. Que los dioses tengan piedad del alma de Nappa, porque no lo hará. Nappa. Con una fuerza explosiva, Vegeta se disparó hacia el cielo. El suelo tembló debajo de él por su aceleración, desatando una onda expansiva que destruyó los corazones de las manzanas, la tierra debajo de él y algunas de las estructuras ya dañadas en la aldea. En cuestión de momentos, Vegeta se había ido. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.